Hoy para Entrevistas Canal 1 invitamos al alcalde de Pereira, Carlos Maya, por ser el primero de los dirigentes elegidos popularmente que logra un acuerdo con la llamada Primera Línea, que como sabemos ha protagonizado bloqueos de vías que afectaron tanto su ciudad como otras ciudades del país. Alcalde Carlos Maya, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Un saludo para todos los televidentes y los seguidores. Mire, por supuesto, haciendo la salvedad de que es muy importante destacar el esfuerzo en lograr un acuerdo con estos jóvenes, al leer uno el acuerdo se pregunta si era necesario bloquear la ciudad para atender demandas sociales como brindar educación sexual, ajustar el Sisbén para que no sean excluidas determinadas poblaciones que necesitan un puntaje para acceder a subsidios, crear comedores comunitarios, apoyar programas de emprendimiento y dar más becas. ¿Era necesario bloquear una ciudad para hacer esto? Bueno, Claudia, los bloqueos en ningún momento o bajo ninguna circunstancia tienen justificación alguna. No obstante, los reclamos sociales de la juventud colombiana y en especial la pereirana tienen algunas razones de fondo. Han pasado muchos años sin resolver estos problemas y de ahí la capacidad de los gobernantes de ponernos en los zapatos de los demás y con ello resolver los problemas y todas esas problemáticas que los agobian, la cual lamentablemente han utilizado a través de bloqueos para llamar la atención del gobierno y han logrado buenos resultados hasta la fecha. Claro, uno puede hacer esa lectura que usted está haciendo, que las demandas básicas no habían sido tenidas en cuenta por los gobernantes, ni su gobierno, ni los anteriores, y que bueno, como que los despabilaron con las protestas para que se pusieran por fin manos a la obra. Pero también uno podría decir, ¿por qué la gente de la Primera Línea no acudía a las vías, digamos, que operan dentro del sistema para acceder a estas cosas como las que mencioné hace algún momento sin tener que ir a bloquear vías con todo lo que esto implica? ¿No hay ahí también una necesidad de un reconocimiento de responsabilidad, del desconocimiento de los mecanismos que tiene la ciudadanía para acceder al reclamo de sus derechos? Bueno, Claudia, recordemos qué pasó el 28 de abril. Después de una pandemia muy fuerte nos iban a implementar una reforma tributaria que no todos los colombianos estábamos a gusto. Por supuesto que es necesaria para garantizar los programas sociales, pero esa fue la gota que rebosó la copa para salir a protestar, para salir a reclamar. Y después de estas protestas y muchas conversaciones y diálogos, el gobierno nacional ha aceptado entregar educación pública gratuita para educación superior en todos los estratos socioeconómicos, en especial en los estratos 1, 2 y 3. Eso es importante reconocer ese logro producto de las marchas. Por supuesto que tenemos muchas complejidades después de este paro nacional, no estamos de acuerdo, creemos que los derechos de los manifestantes terminan cuando empiezan los derechos de los demás, pero también es importante reconocer que se necesitaba un llamado de atención de esas características para garantizar la atención tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales. Ahora, alcalde, esto cuesta una plata y necesita un despliegue, una capacidad operativa importante para cumplirles a los jóvenes lo que usted firmó. ¿Usted tiene esos recursos? ¿Usted tiene esa capacidad? Porque si no la tiene, pues la posibilidad de que ellos mismos vuelvan a bloquear en el corto y mediano plazo, pues está como si no se hubiera hecho nada. Bueno, allí hay compromisos de corto, de mediano y de largo plazo, pero también allí hay compromisos donde son los compromisos locales, pero también hay compromisos regionales y compromisos nacionales. En este ejercicio que acabamos de hacer, revisamos toda la historia de Colombia, en donde se estableció con claridad que no es necesario acudir a la violencia para garantizar y solicitar sus reclamos ciudadanos y conseguir resultados al respecto. Estas mesas de negociación han venido dando un buen resultado y esperamos con ello parar la violencia en las manifestaciones que vienen sucediendo en la ciudad de Pereira. Alcalde, hemos hablado con dirigentes gremiales que nos han dicho que están satisfechos con el acuerdo, que consideran que está bien haberlo hecho, pero hay una realidad y es que las pérdidas para el comercio por los bloqueos pues ya están ahí, nadie responde por ellas y queda un poco esa preocupación de si se está mandando el mensaje de que cualquier otro grupo de personas que considere no sé, pedir determinados derechos a los que en efecto tiene derecho, pues pueden acudir a este tipo de vías para lograr que por fin les pongan atención. ¿No le da temor a usted que el acuerdo propicie eso? No, Claudia, revisemos varios aspectos.
La ciudad de Pereira ha hecho un ejercicio muy interesante para racionalizar los impuestos y llevarlos a 0 pesos para el caso de los contribuyentes, comerciantes, microempresarios y emprendedores de la ciudad de Pereira. Esos impuestos que vamos a llevar a 0 pesos serán para el año 2021 y el año 2022. Se van a beneficiar más de 17.000 empresarios, emprendedores, microempresarios. Por supuesto que hay muchas pérdidas, por supuesto que hay muchos reclamos ciudadanos y sociales, y nosotros tenemos que trabajar para atenderlos. Debemos cambiar las prioridades del gobierno local y el gobierno nacional para garantizar la solución de los problemas sociales que agobian nuestro país y que después de muchas décadas están aún sin resolver. Pero entonces, cuando usted dice que cambiar las prioridades, ¿qué cosas que usted iba a hacer dentro de su plan de gobierno ya no va a hacer para poder cumplir con el acuerdo? Bueno, hay algunas cosas que se van a hacer, muchas vías para garantizar la movilidad. El enfoque no deberá ser ahora en infraestructura, sino que por el contrario deberá ser un enfoque demasiado social, con muchos componentes sociales para cambiar las características. Pero ese esfuerzo no solamente lo debemos hacer nosotros, lo debemos hacer todos los colombianos y todos los gobiernos del país para garantizar, por supuesto, que ellos tengan acceso a la educación, pero al mismo tiempo a un servicio de salud que esté a la altura de sus expectativas, humanizando el sistema de salud, pero al mismo tiempo de programas sociales de implementación pendientes en materia de recreación, deporte y cultura, entre otros aspectos. Alcalde, en la firma del acuerdo estuvieron presentes miembros de las primeras líneas de otras ciudades. Quiero saber si usted ha hablado con colegas alcaldes de otras ciudades y si hay, digamos, un avance de emular en otras ciudades un acuerdo como el que usted logró con la primera línea en Pereira. Bueno, Claudia, como bien lo decía, nos acompañaron primera línea del municipio de Dos Quebradas, de Cartago, de Bogotá, de Barranquilla y de Soacha. Ellos vinieron a revisar el ejercicio que se está adelantando en Pereira, que es un ejercicio de largo aliento, que es bien complejo, y ya varios alcaldes me han manifestado la posibilidad de revisar los asuntos entregados y contemplados en nuestros acuerdos para avanzar en acuerdos también en otros territorios del país. Por ejemplo, ¿cuáles, alcaldes? Bueno, yo acabo de hablar también con el alcalde de Manizales, con los alcaldes de los municipios circunvecinos, ya había tenido la posibilidad de conversar con el alcalde de Cartago. Es un ejercicio muy interesante en donde todos también tenemos que responder por los asuntos del gobierno para garantizar el impacto de las políticas sociales en los cambios, en las transformaciones que los jóvenes vienen reclamando. Alcalde, ¿qué hablaron ustedes o qué contempla el acuerdo para, digamos, también dejar satisfechas a las personas que de una manera legítima exigen judicializaciones? Hay quienes consideran que quienes bloquearon deben ser penalizados por el impacto negativo irreversible de los bloqueos en el acceso de la gente a la salud, a la libre movilidad, entre otras cosas. Y hace unos días produjo preocupación en algunos sectores que un juez de su ciudad dejara en libertad a 7 jóvenes de primera línea que, según la Fiscalía, participaron en hechos como quema de buses, hurto, violencia contra servidor público, etcétera. ¿Algo acordó usted con la primera línea para que las personas que protagonizaron esos actos de violencia no queden, digamos, cobijadas por un acuerdo como personas que no han cometido ninguna ofensa a la sociedad? No, Claudia, es importante esclarecer ese punto. Nosotros no negociamos la comisión de delitos por parte de la primera línea. Las personas que hayan cometido delitos deben ser juzgados y judicializados. En el mismo sentido, si la policía irrespetó y violó los derechos humanos, también deben ser investigados y judicializados, tanto de un lado como del otro. Nosotros, en el acuerdo contemplado y celebrado entre las partes, no negociamos la posibilidad de no atender los requerimientos de la justicia. Por el contrario, lo que acordamos es garantizar menos vandalismo, 0 vandalismo para la protesta local, y con ello, si van a seguir alzando su voz de protesta, sea en función de respetar los derechos de los demás. O sea, ¿es posible que haya personas que firmaron el acuerdo, que se digan miembros de la primera línea, que terminen teniendo que pagar ante la justicia porque hay investigaciones contra ellos y el acuerdo no los libera de ellas? ¿Sí? Claro, Claudia, yo en ningún momento puedo negociar aspectos con la justicia porque yo represento al Poder Ejecutivo del Poder Público y yo no hago parte del Poder Judicial. La Fiscalía como ente acusador e investigador y los jueces deberán llegar a las conclusiones a que estimen convenientes producto de las investigaciones.
pero en ningún momento el acuerdo celebrado entre las partes implica exonerarlos de toda culpa en donde se hayan cometido delitos. Bueno, a propósito de las judicializaciones, pues las reclaman de lado y lado, como usted ya bien mencionó. ¿En qué va o qué sabe usted? Porque no hemos vuelto a oír nada de los responsables de ese escuadrón de la muerte que asesinó a Lucas Villa en su ciudad. Bueno, muy bien, Claudia. Hasta la fecha, los informes y las entidades no nos han entregado ninguna noticia al respecto, solamente rumores periodísticos y, por lo tanto, hasta la fecha yo no me puedo pronunciar al respecto para no dañar la investigación. Esperamos, eso sí, condenas ejemplarizantes para los que cometieron este tipo de delitos. Alcalde, usted denunció amenazas contra su vida precisamente por medidas que ha tomado para manejar la protesta social. ¿Cómo ve usted que este acuerdo que usted ha logrado vaya a tener un efecto sobre esas amenazas, sea en incrementarlas o en reducirlas? Porque eso dice mucho de quiénes pueden estar detrás de ellas. Bueno, muy bien, las amenazas para los gobernantes continúan. Gobernar una ciudad de las características como Pereira o cualquier ciudad del país es bien complejo. Los que decidimos meternos a esta actividad no podemos tener temores y el temor no nos puede detener a la hora de gobernar. Esta determinación que se adopta es para garantizar el proceso de reactivación económica y social de la ciudad de Pereira, tan necesario para recuperar miles de empleos que se necesitan a la fecha. No vamos a perder la concentración en ese proceso de reactivación y seguramente vamos a seguir tomando decisiones en materia de seguridad pública para garantizar no solamente la seguridad personal, sino la seguridad de todos los pereiranos. Pues esperamos que no corra ningún riesgo usted y que, por supuesto, la buena convivencia regrese a la ciudad gracias a este acuerdo. Muchas gracias, alcalde, por recibirnos y, bueno, ojalá otras ciudades puedan también ser exitosas en avanzar en los diálogos con la primera línea. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Un saludo para todos sus televidentes. Continúen con más Noticentro 1 CMI.